Bike, el podcast para los amantes del mountain bike. Bienvenidos a todos al podcast de Bike, el espacio dirigido a todos los amantes, a todos los que estamos locos por la bici de montaña y donde a partir de ahora podréis encontrar todo aquello que más nos interesa. Aquí habrá cabida para todos los amantes, a quienes les gusta la competición, para también quienes disfrutan escuchando relatos y aventuras sobre bicis y, como no, para todos aquellos que disfrutamos también aprendiendo y comentando sobre material y las últimas novedades. Trataremos, por tanto, en este podcast y para todos vosotros traeros el mejor contenido, entrevistas, debates y buen contenido con personajes de lo más interesante. Y justamente hablando de personajes interesantes, no podríamos estrenarnos sin un invitado mejor que el personaje que tenemos en este primer capítulo, este primer podcast, que es alguien realmente con mucho pedigrí. Alguien que realmente ha aportado de forma decidida tanto al mundo de la competición como del desarrollo de las bicicletas. Podríamos hablar muchas cosas de él, pero básicamente algo muy relevante con lo que nos quedamos, y es que nuestro invitado ha sido uno de los grandes impulsores en cómo son, qué forma tienen y qué geometrías tienen las bicicletas que montamos la mayoría de nosotros en la actualidad. Alguno quizás con este detalle del desarrollo de las geometrías ya ha podido intuir de quién se trata, y es nada más ni nada menos que de don César Rojo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, muchas gracias a ti por venir y tener la diferencia de ser el invitado de este primer podcast de Bike. César, ¿en qué te pillamos? ¿Dónde andas? ¿Estás en Barcelona? ¿Estás viajando? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No, ahora mismo estoy en Barcelona. Bueno, lo bueno que tenemos los jueves y los viernes trabajamos desde casa, con lo cual en casa bastante tranquilo y me pilláis. Sí, aún estáis con estas reminiscencias que nos dejó la pandemia, ¿no? Que aún estamos ya nos dejó esa herencia del teletrabajo, ¿no? Sí, tenemos una jornada híbrida que la verdad sí está muy bien. Así tienes 2 días en casa donde puedes, quizá concentrarte más en adelantar cosas, y luego en la oficina pues compartir con la gente y tener un feedback más a tiempo real, ¿no? O más sencillo con los proyectos, que nosotros realmente el feedback es súper importante, y poder hacerlo en persona, poder tocar las cosas, pues añade mucho valor. Bueno, aquí ya has empezado a hablar de proyectos, de feedback, de empresa, de compañeros de trabajo, pero si te parece, César, para que quizás esté un poquito más despistado, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña contextualización y vamos a explicar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores un poco quién es y de dónde sale César Rojo. Quienes ya te conocemos hace tiempo lo tenemos súper claro, pero hay que aclarar que César Rojo aparece sobre los 90, si no me equivoco, corrígeme, del mundo de la competición, César. Sí, a mediados, tirando a finales de los 90, sí. Bueno, porque aún eres una persona joven, con lo cual tus inicios, a diferencia de otras personas que se involucraron en el mountain bike en los inicios a finales de los 80 y tal, pues tú eres una generación más joven, obviamente, que los que fueron pioneros en el mountain bike en nuestro país. Y digamos que apareciste en aquel momento donde había como un boom, ¿no? de la competición y especialmente del descenso en nuestro país. Sí, realmente, los Mr. lo hicieron bastante conocido, el descenso, y empezó a crecer bastante. Yo entré en la época que las dobles suspensiones ya empezaban a coger un poco de tracción, o no teníamos frenos de disco, pero fue ese momento en que las bicis realmente empezaron a ser bicis de descenso por primera vez, yo creo. Ajá. ¿En qué año fue cuál fue tu año donde hiciste tu primera competición de descenso más o menos oficial? Entiendo que comenzarías como todo el mundo, pues haciendo quizás salidas, no pedaladas. Cuéntanos un poco sobre esos inicios, César. Bueno, realmente empecé ya en competición, porque descenso quizá no, si haces rally o alguna otra disciplina, pues sí que las pedaladas pues a lo mejor puedes arrancar un poco por ahí, pero en mi caso la primera fue un descenso en el 96, si no recuerdo mal, en Massanet de Cabrenys. Ajá. Y bastante desastroso la primera carrera, la verdad. ¿Y cómo César Rojo llega al descenso? Es decir, sabemos que en casa tienes una tradición del mundo de las motos, de las dos ruedas, pero bueno, te podía haber dado por el trial, por el motocross, te dio por las bicis. ¿Cómo te dio por las bicis y cómo llegaste al descenso?
Al final la bici fue básicamente porque, bueno, al no vivir en la ciudad, pues siempre haces otras actividades, ¿no? Al estar más de pueblo y al final, pues para ver a los amigos, ir con los amigos, quedar con los amigos, la bici era como lo que utilizábamos todos, ¿no? Exacto. Entonces íbamos mucho, mucho en bici, teníamos la montaña al lado y un día aquí vivíamos cerca de Vallromanas y hicieron un descenso y lo vimos con un par de amigos, nos gustó y bueno, pues yo decidí que quería probarlo al año siguiente, ¿no? Y empecé a motivarme y a entrenar un poco y acabé pues corriendo el año siguiente, pero todo fue por encontrarnos ahí en medio de la montaña una carrera de descenso sin saber ni qué estaba ocurriendo. Claro. Y oye, y en aquella época ya tenías también cierto contacto físico de práctica con las motos, aunque no compitieras o no. O no tocabas las motos No, en casa. realmente había tenido una moto de trial, lo típico cuando, bueno, a tus padres gustan las motos, pues de pequeño una moto de trial, pero realmente no me lo había puesto como un deporte ni nada. O sea, salíamos de vez en cuando con la moto de trial a dar una vuelta y ya está. De hecho, había como deportes, había probado tenis o alguna cosa de estas, pero Ah. no a nivel de dos ruedas, lo primero fue la bici realmente. Bueno, ¿y qué sensación tuviste o qué te aportó aquella primera carrera en Masaneteca Brains? ¿Te enganchó realmente o fue poco a poco que te fuiste enganchando? A ver, digamos que ya estaba muy enganchado a la bici, o sea, me gustaba O sea, que muchísimo la bici. ya no Íbamos todo el día. ya no tenías remedio, ¿no? Cuando comenzaste. Sí, ya estaba. La cosa ya estaba mal desde el principio, pero sí, realmente siempre estuve muy enganchado a la bici. Enganchado. Es que hacíamos todo en bici. Desde pequeño siempre he vivido en bici, siempre he tenido bici. Mis amigos, todos íbamos en bicicleta. No en plan hacer salidas, pero pues vamos a no sé dónde, nos acercamos aquí, la bajamos allá y acababas haciendo un montón de horas en la bicicleta y que si era bajar escaleras, ahora salta por aquí y tal. Y o sea que realmente no había preparado mucho. O sea, la primera carrera fue bastante desastrosa, realmente. O sea, yo creo que estaba en la última página de las clasificatorias y era mucha gente. Bueno. Eso, o sea, y yo creo que habían pocos por detrás mío. O sea, al final quedaban a lo mejor 10 personas. O sea, es decir, de los últimos. Fue bastante desastroso. No te diría a lo mejor frustrante, pero sí que fue un desastre. Luego la siguiente carrera ya fue mucho mejor, pero la primera fue para olvidar realmente. Bueno, es que esa quizá fue la clave, ¿no? Que igual quedarse tan herido emocionalmente y dijiste, esto no puede quedar así, tengo que buscar la revancha, ¿no? Sí, pero fue complicado. Era un circuito muy largo, creo que eran como 8 minutos de largo, era un Guau. circuito larguísimo. Además con barro, o sea, fue horroroso, fue una odisea. Pero bueno, al final algo me dio enganchar para decidir que iba a la siguiente. Y realmente en la siguiente creo que fue que ya hice un podio y a partir de ahí creo que ya no solté el podio en varios años. Oye, ¿y recuerdas, por curiosidad solamente, qué bici llevabas? Bueno, imagino que sí. ¿Qué bici llevabas en aquella primera carrera? Pues era una bici que mi padre había hecho él el cuadro. O sea, Guau. imagínate, un cuadro de aluminio basado en como un diseño de una moto y tal. Y la verdad es que era una rígida, pero bueno, que funcionaba muy bien. Pero fue la gracia, ¿no? Que era un cuadro que había hecho mi padre. O sea ¿Y la que- conservas todavía? Sí. Sí, ahora la tenemos. Bueno, ¿ves? Ya van siendo como destellos en la conversación, ya hemos hablado de diseño de un cuadro, desarrollo. De eso ya hablaremos en la segunda parte de la charla. De momento quiero centrarme, quiero que seguimos hablando sobre tu background deportivo, que obedece un poco a tus inicios como alguien del mundo del deporte del mountain bike. Y poner en contexto, ¿no? Quizá para la gente más joven que nos esté escuchando, que has mencionado que eso fue en el año 96, es decir, la segunda mitad de la década de los 90, una época en la que hubo un auténtico boom, eclosión de la competición, ¿no? En aquella época la Copa del Mundo había cogido una dimensión realmente muy fuerte, había superhéroes, ¿no? De la competición que todavía todos aún recordamos. Pero es verdad que hubo un fenómeno, digamos que local aquí en España, César, que tú recordarás especialmente porque fuiste parte de esa generación, ¿no? De esas generaciones de grandes corredores de descenso que afloraron en España, pues eso, ¿no? Un poco al inicio un poco como pioneros la familia Miser, ¿no? A principios de 90, pero luego enseguida de la aparición de Tommy y Pau apareció una gran remesa de corredores, de entre los cuales estás tú, evidentemente, que dieron pues hacer brillar con luz propia al downhill español, ¿no? Con buenas actuaciones a nivel internacional. Cuéntanos un poco cómo, bajo tu punto de vista, por qué surgió ese efecto, ¿no? de grandes corredores de descenso y, bueno, cómo viste tú el tener el privilegio de vivir aquello en primera persona. A ver, pues es difícil decirte el por qué, ¿no? Porque al final piensas que a día de hoy es más fácil
dar a conocer un deporte, ¿no? Ah. Por internet, un poco en esa época, pues no teníamos internet, no teníamos, Exacto. pero no lo utilizábamos de la misma manera que ahora, ¿no? Entonces, dar a conocer un deporte realmente era a través de revistas como la vuestra, ¿no? Entonces, no sé por qué coincidió. Yo creo que esto va a épocas, ¿no? Los franceses sí que siempre han estado ahí delante, siempre, y siguen estando ahí delante. No sé cómo se lo montan, pero por ejemplo los australianos hubo una época muy fuerte, Sí, los australianos, que se ha perdido un poco por el camino. Entonces, ¿por qué España tuvo aquellos años que duraron, ¿no? Porque yo creo que empezaron con los Miser y bueno, Ángel está ahora, ¿no? Sí, Pero sí, al final sí. está Ángel como solo, Bernat también se quedó bastante solo. Sí. Entonces no había como varios corredores que tenían posibilidades de estar ahí como mínimo en el top 10, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no sabría decir por qué en esa época coincidimos. Casualidad, quizá el hecho que habían muchos deportistas que arrancaban también con rally y luego acaban cogiendo otra disciplina, cuando ahora realmente si te vas al rally eres rally y si te vas al descenso eres descenso. Tienes el enduro también ahora entre medio, entonces quizá también el hecho de que hayan muchos más deportes o versiones del deporte ahora hace más difícil, ¿no? Pero es difícil porque además yo creo que también una de las cosas quizá más diferentes que ahora es lo potente que era el campeonato o las carreras en Cataluña. O sea, la mayoría de corredores Cierto. eran catalanes. Cierto, sí, sí. Y era porque teníamos aquí realmente dos competiciones, la Copa y el Open catalán, que venía gente de toda España a correr y que tenían circuitos muy competitivos y además muchas competiciones. Entonces yo creo que eso ahora siguen habiendo, pero muchas menos competiciones. Entonces yo creo que se juntaron varios factores y uno puede ser ese, ¿no? Pero es difícil decirte, ¿no? La razón concreta por qué entonces. Sí, pero además es cierto, como tú bien apuntas, César, que es cierto que aparecieron buenos corredores a nivel estatal por todos los lugares, pero especialmente se concentró en la zona de Cataluña, donde realmente, pues, obviamente los Miser, tú, Óscar Saiz, Oulego, Pascual Canals, luego más tarde Bernat Guardes, Carles Barcons también como alguien pionero, o sea, muchos corredores de la zona de Cataluña, quizás, no sé, también Cataluña es una zona con mucha atracción de moto, por las dos ruedas, no sé si también hay cierta sinergia, pero es cierto que en vuestra zona, además, tú estabas en la zona del Maresme, recuerdo, por la parte norte de Barcelona, ahí había buenos circuitos y muy buenos corredores en aquella época. Sí, ya te digo, no sé si se juntó un poco el hecho ese de que hubieran corredores, también el hecho de que a que salen uno o dos corredores buenos, pues apretas más al resto Exacto. y ves que, pues yo que sé, que hay un corredor que vive cerca tuyo, que vive por aquí, que corre en tal deporte, entonces pues hay más interés por ese deporte, porque a lo mejor es lo que decía, ¿no? Entonces la comunicación era más revistas, entonces no como ahora, en internet ahora es muy fácil encontrar información, pero entonces cuando había alguien bueno, pues era más fácil llegar a esa información, ¿no? Has comentado el pique y es que, claro, tampoco había Strava. O sea, imagínate cómo os picabais aún sin Strava. Muy bien. Oye, y entonces, bueno, ese inicio rápido en el 96, que fue un poco agridulce por lo que dices la primera carrera, luego ya enseguida te enganchaste, intentaste revertir aquello, ya enseguida pues abonado al podio en todas las carreras, no solo a nivel catalán, también a nivel nacional, incluso luego más tarde ya a nivel internacional. Y pasaste ya con cierta rapidez al BH Coronas, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, estuve 2 temporadas, las de cadete, que era un poco cuando arrancas con así un poco haciéndolo con a nuestro aire. Estuve con los de MSC, que era cuando aún no tenían nada de bicis y hicieron pues con arrancar con Lluís y Ferran hacer un pequeño equipillo y yo hice parte de ese equipo el primer año y luego sí que ya estuve con los BH varios años. Muy bien. Pero sí, fue el tercer, digamos, era el arranque de mi tercer año en competición, el primero de junior. Oye, César, ¿y qué es lo que mejor recuerdas o el mejor recuerdo que tienes de, un poco como resumen de aquella etapa inicial pues cuando uno es crío, es joven, no tiene mucha ilusión? ¿Qué es lo que mejor recuerdas de aquella época? A disfrutarlo. Al final lo que querías, pues bueno, también no era el mejor estudiante del mundo, entonces era como ganas de hacer otras cosas, ¿no? Y al final intentaba pasarme todo el rato que podía encima de la bicicleta. O sea, yo creo que mis padres no me veían en todo el día. Estaba siempre con la bicicleta arriba y abajo, carreras, vamos a entrenar aquí, vamos a entrenar allá. Entonces, bueno, disfruté mucho el hecho de ir a las carreras
y de tener ninguna presión tampoco por hacerlo bien. O sea, que era pasarlo bien y ya está. Bueno, pero ese pasarlo bien fue escalando, se fue traduciendo en buenos resultados y César Rojo llega al equipo Honda G-Cross. No, yo al Global. Al Global, eso es, perdón, al Global. Para quien no lo sepa o no lo tenga ubicado, fue un equipo que Honda, la súper prestigiosa marca de motos, llegó a crear un equipo específico para la Copa del Mundo. Bueno, aquí no sé, básicamente yo no llegué a correr para el equipo de Honda, eso fue después. Yo corrí para el equipo Global con Orange, ¿Sí? Que fue antes de que montaran lo de Honda. O sea, yo cuando dejé de correr se montó el equipo Honda con la misma, digamos, base de equipo del Global, que estuve 2 años. Esto me refiero, fue el germen del que luego fue el equipo, el Global de Honda, ¿correcto? Sí, el Honda, bueno, no sé exactamente cómo se llamaba el equipo de Honda, pero sí, arrancamos con el equipo con Martin Whiteley. Exacto. Creo que fue en el 2000, 2001, quería un corredor de cada continente, él realmente tener el equipo, y estuvimos los primeros años con Orange, pero realmente era un equipo sin patrocinador, es decir, el equipo era el Global Racing. Y luego habíamos escogido con el equipo un poco quiénes eran los sponsors, o sea, suspensiones, pues ha escogido RockShox, los cambios eran Shimano, las llantas eran Mavic, es decir, pero no eran patrocinadores del equipo. Básicamente se compraba todo, pero era lo que habíamos llegado a una conclusión entre todos los chicos que nos juntó en el equipo para llevar el material que creíamos que era el mejor entonces. Y ese era el concepto un poco del equipo. Que luego el equipo, digamos, se disolvió durante un año y volvió a aparecer como el Honda. ¿Y cómo fue el acceso a ese equipo Global con Bicis Orange? Pues, a ver, la realidad es que yo creo que querían a David Vázquez y Esto se puede contar ahora, ¿no? Esto se puede contar ahora, ¿no? Sí, y supongo que él tenía, creo que en esa época había o iba a fichar por Specialized. Y bueno, al final yo entiendo que, a ver, Specialized, pues igual que lo es ahora, seguía siendo una de las marcas más potentes, entonces no dijo que no a Specialized, y un poco, bueno, buscaban a alguien de Europa con potencial y me cogieron a mí, no, por suerte. Pero fue una época con buenos resultados, César. Es decir... Sí, no llegué al podio, me quedé a nada de hacer un podio en Copa del Mundo, pero bueno, varios top 10 y el mejor año acabé el 11 de la general de la Copa del Mundo, que no está mal porque creo que tenía 20 años, o sea, era todavía bastante joven. Fijaros, lo que decíamos, han habido muchos corredores buenos de calidad en el ámbito estatal de descenso. He pasado años de sequía, pero realmente hacer una clasificación 11 en una general de Copa del Mundo realmente está al alcance de pocos corredores, y más si pensamos en la actualidad con el nivel de competición que hay en la Copa del Mundo. Y en aquella época, César, ¿disfrutabas igual que en los inicios, corriendo ahí en el Maresma, Copa Catalana o campeonatos en Cataluña, cuando ya estabas en la élite de la Copa del Mundo, o cambió un poco el prisma? A ver, obviamente siempre cambia, ¿no? Porque tienes la obligación de entrenar bastante. Entonces yo no era una de las personas que... Ahora me gusta, disfruto de ir a entrenar, pero antes me costaba más. Y sobre todo, digamos que el hándicap más grande que tenía es que estaba estudiando. Entonces la época del Global ya me pilló con la universidad estudiando ingeniería. Entonces yo estaba o sea, mi vida era estudiar, entrenar y correr. Y al final en verano, que era cuando pues la gente tiene algo tiempo libre, sobre todo cuando eres más joven, pues yo estaba ya desde los 16 años, como 15, ¿no? Cuando entre 15 y 16, mis veranos era el 100% del verano compitiendo, con lo cual lo que se dice en vacaciones pues no había hecho nunca. Entonces llega un momento que, bueno, se hace duro, ¿no? Porque al final ves al nivel cual estaba ya en el Global, nadie estudiaba, nadie estaba sacándose una carrera. Además no es que me saca la carrera en 10 años pues haciendo pocas asignaturas, sino que me la saqué en un año más de lo que toca, pero que iba bastante al curso, ¿no? Con lo cual dedicaba mucho tiempo, y eso es quizá lo que se me hacía más duro, ¿no? El volver de un viaje y llegar, y al día siguiente tienes que ir a la universidad porque hay un examen, o estar fuera, o algún viaje que estás en Estados Unidos y a lo mejor estás 3 semanas en Estados Unidos entre medio, porque entre medio un par de fines de semana libre, y tener que venir aquí a hacer exámenes, ¿no? En vez de quedarme en Estados Unidos entrenando. Entonces,
todo eso se me hizo bastante duro, la verdad. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Ingeniería industrial o qué estabas cursando exactamente? Una ingeniería técnica Vale. en diseño industrial. Vale. Y entonces justo en ese momento que estabas narrando, pues sucede algo pues bueno, que en el deporte de alto nivel no es de lo más frecuente, que un corredor en su momento, digamos, álgido de carrera con buenos resultados, pues decide poner punto y final a su carrera deportiva, ¿correcto? Sí, la verdad es que, bueno, en 2001, a final de año, el equipo tuvo algún problema financiero y demás y decidieron cerrar el equipo o reducirlo muchísimo. Y al año siguiente pues nos ofrecieron, fue además a final de año cuando era muy difícil buscar opciones, ¿no? Y lo que nos ofrecieron pues era un poco, vale, tener ni un mecánico, dejamos las bicis y te llevamos a las carreras. Y la verdad es que eso juntado con intentar acabar la carrera, todo hizo un poco que perdiera las ganas por correr, ¿no? Y corrí, creo que no llegué a correr ni medio año ese año, porque al final entre lo que te digo, estar estudiando, tener que hacerte tú todo y demás, pues no le veía tampoco el sentido, realmente perdí un poco la motivación y tenía ganas de acabar mis estudios, ¿no? Y continuar un poco por ahí porque es lo que veía realmente yo más como futuro, ¿no? ¿Qué edad tenías entonces? ¿22, 21? ¿Qué edad tenías? Sí, por ahí debía tener 21. Imaginaos, con 21 años, un poco en la 21, sí. poco en la cúspide del rendimiento, pues con 21 años César Rojo decide de poner, de parar su carrera deportiva y ya te centras 100% en los estudios. Y justo ese punto importante en tu vida y en tu carrera fue quien nos proporcionó un gran desarrollador, ingeniero de bicicletas para la industria del mountain bike. Y es así. Porque a partir de aquí, César, pues bueno, comenzaste imagino que quizás los estudios tardarías 2-3 años más en acabar, calculo aproximadamente. Bueno, dejé de correr cuando estaba en segundo, entonces acabé, luego me partí entre segundo y tercero, se lo alargué un año más. Entonces me quedaban un par de años de estudios más para acabar. Muy bien. Y el mountain bike pues ganó un gran desarrollador de bicicletas por aquel entonces. Entonces, cuéntanos cómo fue ese paso. ¿Acabaste los estudios? ¿Tenías ya planes de crear tu propio proyecto o comenzaste a trabajar para otras empresas? ¿Cómo fue un poco tus primeros inicios profesionales ya fuera del mundo de la competición como competidor, pero sí ya como alguien involucrado en el desarrollo? No sé si inicialmente comenzaste a trabajar en proyectos de desarrollo relacionados con el ciclismo o en otros sectores. No, en otros sectores. A ver, yo un poco pasé de eso, de no haber hecho vacaciones en mi vida, como quien dice, ¿no? Desde los 15, pues no sabía lo que eran unas vacaciones. Y ya los primeros veranos en la uni, a partir de ese segundo ya puedes hacer prácticas y ese primer verano ya estuve haciendo prácticas y luego durante el año también. Entonces arranqué con prácticas en SEAT. Entonces toda la parte del desarrollo siempre me ha gustado mucho, entonces siempre estaba muy implicado. Pero sí que es verdad que cuando teníamos proyectos libres pues siempre intentaba hacer alguna cosa de bicis. De hecho, con Orange hicimos 2 protos mientras estaba en la carrera. Muy bien. Que no fueron ninguna maravilla, la verdad, pero bueno, que siempre hice ilusión y de hecho lo sigo teniendo. Y esas realmente fueron mis vicios. O sea, que yo nunca me desenganché de la bici. Sí que es verdad que me mudé a Barcelona y en Barcelona, pues bueno, es más complicado salir en bici. Entonces, durante unos años realmente no estuve montando demasiado en bicicleta. Luego lo volví a recuperar. Con la época ya, pues pasados, quizá cuando llevaba ya 4 años o algo así, empezó la época Mondraker, ¿no? Pero sí que los primeros años realmente de bici no había nada. Estuve haciendo cosas para KTM, estuve haciendo cosas, lo que te decía, para SEAT. Es una empresa que hacíamos aparatos electrónicos, carcasas de plástico. Pero sí, probando varias cosas, pero lo que sí que tenía más o menos claro es que no quería intentar tener un trabajo más de freelance que cerrado en una empresa, pero no montar nada, ni mucho menos. Muy bien. Oye, y es justamente ese hecho de que vuelves a retomar un poco la bicicleta al cabo de unos pocos años después de dejar de estudiar, que también te conecta un poco con el mundo profesional del desarrollo de algunos proyectos en la industria de la bici o no tiene nada que ver. No tuvo nada que ver, o sea, fue muy... La entrada así real al mundo de la bici que fue con Mondraker fue realmente gracias a Isra. Israel Romero.
Sí. Un saludo desde aquí. Con Isra ya lo conoce todo el mundo. Exacto. Casi con Isra, pero sí, Israel Romero, que los de Mondraker, los chicos de Mondraker, pues estaban buscando realmente dar un paso a nivel de desarrollo. Isra pues me conocía de la época que corríamos, porque habíamos corrido juntos, y sabía que había estudiado ingeniería. Entonces me dijo si me interesaba, y a partir de ahí empezamos realmente a hacer un primer proyecto muy de prueba, de hacer un proto, a ver cómo funcionaba, con una suspensión propia. Y a partir de ahí arrancó la andadura, digamos, en el mundo de la bici, pero no fue muy así, o sea, fue gracias a la llamada de Isra, realmente. Bueno, pongamos en contexto que Israel es ha sido y sigue siendo fue uno de los periodistas más reputados aquí en España del mountain bike, incluso a nivel internacional, y que ahora además está involucrado en la estructura de Mondraker, así que fue un poco ese contacto quien, como tú dices, te abocó, ¿no?, a desembarcar en trabajar con Mondraker. Pues muy bien, al final realmente no sé si todo el mundo conocía que tu primera incursión potente fue ya en Mondraker, una empresa que también es cierto que desde aquella época también ha evolucionado muchísimo. Y dices que tu primer proyecto fue desarrollar sistema de suspensión trasera, ¿no? Sí, hicimos básicamente, ellos querían tener su suspensión propia. Exacto. Y entonces hicimos un primer proto para probar a ver cómo podía ser eso, que desembocó en la primera Dune. Y la verdad es que ellos acabaron muy contentos, y a partir de ahí empezó un poco toda la historia con Mondraker de ir desarrollando pues más bicicletas, hicimos la geometría forward, o sea, realmente pasaron bastantes cosas con ellos y muy bonitas. Pero fue realmente como una prueba inicial, ¿no? Ellos querían ver a ver qué pasaba si desarrollaban su propio sistema y cómo les funcionaría. ¿Y cómo fue tu experiencia? Aquello de comenzar a trabajar ya en serio en proyectos muy sólidos para desarrollar bicicletas. ¿Cuál fue tu experiencia o un poco tu aprendizaje de aquel capítulo? Hombre, realmente lo más importante que aprendí al final era un poco todo el proceso, ¿no? Que es lo que te falta cuando sales de la universidad, ¿no? Al final, pues sí, todo es muy conceptual y acaba en un trozo de papel en 2D, y ya acaba ahí. En esa época las impresoras 3D no existían, no podías. Ahora en la uni pues ya puedes hacerte protos, aunque no sean del material definitivo, pero con impresión 3D te puedes construir una bici a día de hoy de manera muy fácil en casa. Pero en esa época no existía eso, entonces el hecho de poder ver algo que yo había hecho plasmado y ya montar con la bici, pues yo recuerdo el primer día subiéndome en la bici fue espectacular. Emocionante, ¿no? Sí, a ver, es verdad que lo había hecho con Orange, con un par de bicis, pero quizá no la misma sensación, porque con Orange aún no tenía la mitad de conocimientos, ¿no? De Mondraker ya era una cosa más seria y sobre todo con la posibilidad de poder ir a producción, ¿no? Que esa bicicleta pues se vendiera. Además, con la particularidad de que apostasteis por un sistema multipivote. Recordemos, es decir, algo más complejo de los sistemas más simples de monopivote. ¿Eso fue una preferencia tuya? ¿Fue un requerimiento de Mondraker? O sea, ¿cómo se llegó a un sistema como el que realmente se acabó plasmando para Mondraker? A ver, yo creo que eran unos sistemas que estaban entonces pues arrancando, te daban este plus premium, el tener un doble link. Entonces era un poco lo que venía. Había estado funcionando bien, por ejemplo, en descenso con la Iron Horse y con Sam Hill. Entonces, bueno, al final, después de unas conversaciones con ellos, pues lo que quisimos tirar es por un sistema de pivote virtual. No había nada concreto, y a partir de ahí, pues bueno, esbocé varias opciones y acabamos tirando por la que se quedó para Mondraker, que además buscamos tener algo un poco diferente, que comprimía el amortiguador por ambos extremos, que eso pues no lo hacía nadie, ¿no? En esa época. Claro. Y un poco ahí es por donde llegamos, por también tener algo diferente, ¿no? Que les pudiera diferenciar a ellos del resto de marcas. Claro. Y además, César, entiendo que una dificultad puede ser cuando desarrollas un sistema de suspensión para una marca de bicicletas, donde además entiendo que quizás ese sistema la marca tiene pensado aplicarlo en más de un modelo, no solamente en el Dune, que fue el inicial. Entiendo que también tienes que buscar un equilibrio para que sea un sistema que funcione bien en diversas plataformas, es decir, desde una bici a lo mejor pues de 130, 150, 170 de recorrido, quizá ahí también hay cierta dificultad, ¿no? O sea, no solo es hacer un sistema para una bici en concreto, sino pensar en que luego a posteriori se va a aplicar en otras plataformas. Sí, obviamente tenemos que pensar en adaptarlo. Sí que en esa época
pues Mondraker no pensaba mucho o apenas nada en el rally o una doble de rally, con lo cual nunca lo pensamos mucho en teniendo en cuenta una doble suspensión de rally, pero sí que todo lo que era pues trail hasta descenso era realmente con lo que queríamos aplicar, ¿no? Ese sistema de suspensión, y sí que le dimos vueltas y muy rápido ya arrancaron otros proyectos una vez lo probamos, ¿no? Muy bien. Y cuéntanos, porque no sé si fue en esa época o un poquito después que apareció Zero Design, tu propio proyecto empresarial y profesional de desarrollo, ¿no? ¿Fue en esa época? ¿Fue posterior? ¿Cuándo decidiste arrancar con esa estructura? Fue quizá a lo mejor como unos 3 años, ¿no? Al arrancar con Mondraker. O sea, empezamos pues haciendo un poco la cinemática, algo de la geometría y un poco con la ingeniería, pero ellos tenían pues una parte de la ingeniería la hacían con el fabricante de esa época, entonces no había mucho trabajo. Pero yo hubo un momento en que les dije, ostras, teníamos que subir el nivel a nivel de diseño, o sea, marcar un poco la diferencia con el diseño de las bicis y les propuse, pues bueno, yo coger a un diseñador y que esta persona nos ayudara pues a darle un punto estético más característico a todas las Mondraker, ¿no? Y fue ahí realmente cuando me planteé pues no sé si no te diría montar una empresa, pero sí que, bueno, pues tener un pequeño estudio, ya no ser una persona, sino tener a alguien pues que se pudiera complementar con lo que a mí me faltaba, que era la parte de diseño, ¿no? Que yo no tenía ni idea. Y a partir de ahí es como arrancó un poco lo de cero. Muy bien, porque vuestra colaboración o tu colaboración con Mondraker se ciñó únicamente al desarrollo de las suspensiones o finalmente acabó en otros aspectos el del desarrollo de las bicis. No, al final lo que hacíamos era toda la parte estética de las bicis, no la parte gráfica, pero sí lo que era pues la forma de los tubos, el desarrollo de, o sea, desde los primeros bocetos de la forma de la bicicleta, el desarrollo de la geometría, el desarrollo de la cinemática y el desarrollo obviamente de toda la ingeniería para poder fabricar eso, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, pues hay también una implicación en la geometría de Mondraker, que también es un aspecto muy característico y significativo aún a día de hoy de la marca, ¿no? Sí, eso vino más tarde, ¿no? El hecho de hacer las bicis más largas surgió un poco viendo la tendencia de corredores a montar con tallas más grandes. No mucho más, pero un poco más en descenso. Había varios corredores pues que les tocaba una M y montaban con una L. Entonces, bueno, un poco estuvimos mirando eso, sobre todo un poco intentando entender por qué la gente está montando con bicis tirando un poco grandes. Y bueno, con Mondraker, pues bueno, todo es una conversación y hicimos como un híbrido, básicamente una bici talla XL con un tubo de sillín talla M. Y la probé por primera vez en una carrera de enduro. Y la verdad es que fue el día y la noche realmente cuando estaba muy roto. Tú ves la bici a día de hoy, que te digo una XL con un tubo M, te piensas algo que debe ser enorme. Claro. Y yo aún tengo esa primera bicicleta, que fue realmente la primera forward que existió. Y a día de hoy la ves pequeñita. Claro. O sea, todavía ha ido incrementando más, pero es que el paso era enorme y todo y así, ahora te imaginas pues un monstruo tipo una Nicolai o una cosa así que son enormes. Exacto. Y no, era una bici que tú la pones a día de hoy y la ves tirando a pequeñita. O sea, dudaría si es una S o una M. Así que aquello... O sea, fue un salto, pero enorme, pero comparado con lo de ahora está más que normalizado eso. Claro, eso que decíamos al principio, aquello fue el germen del Forward Geometry, el famoso Forward Geometry de Mondraker, y también un poco el inicio de la tendencia por el cual ahora tenemos las geometrías que tenemos en la mayoría de bicicletas con potencias cortitas, con una parte delantera de bicicleta larga, con un tubo horizontal bastante alargado respecto a lo que se hacía pues hace 10, 15 años atrás. Así que ahí está un poco también tu punto de contribución a lo que apuntamos de ser culpable o tener parte de la culpa por la cual tenemos las geometrías que actualmente tenemos y tener las bicis con las capacidades que tenemos ahora, que son realmente pues unas capacidades de conducción sorprendentes si lo comparamos con las bicis con las que tú comenzaste a competir, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no tiene nada que ver. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en todo el arranque de Zero Design, donde, como dices, pues es una empresa de desarrollo y de diseño, ¿no? Industrial y de proyectos para desarrollar el producto, tanto pues has hecho cosas para el mundo del motor y por supuesto también pues para el mundo de la bicicleta.
¿Cuál fueron tus primeros ámbitos de actuación en Zero Design, César? A ver, cuando empezamos realmente tocábamos obviamente toda la parte de desarrollo, digamos, más industrial, tanto diseño industrial como ingeniería, pero también hicimos una parte de diseño gráfico y hacíamos incluso programación web. Eso con los años lo fuimos dejando de lado para centrarnos un poco en lo que éramos potentes, ¿no? Que era la ingeniería y el diseño. Pero claro, a día de hoy ya hacemos un montón de cosas diferentes. O sea, realmente hemos crecido bastante en estos últimos años y ahora, obviamente, a nivel de dos ruedas, pues tocamos desde motos a bicis, obviamente, pero también hacemos cosas de maquinaria pesada, automoción, electrónica de consumo, material deportivo. La verdad es que bastantes cosas muy diferentes, ¿no? ¿Cuánta gente tienes en el equipo aproximadamente, César, actualmente? Pues mira, este lunes, sobre la fiesta el martes, entró el chico número 100. Wow, 100 personas ya, qué pasada. Sí, sí. No está nada mal, ¿eh? Yo había visto las oficinas de Cero iniciales, ¿recuerdas aquellas cerca de la catedral? ¿Te acuerdas? Sí. Eran muy pequeñas. Sí. Y realmente cuando ahora me dices 100 personas me da vértigo un poco de lo que conocí de Cero en aquella época. Yo creo que ahí igual sería 2012, 2000... No, antes quizás. Arrancamos ahí en 2010, o sea que ya es por ahí, 11 o 12, por ahí puede ser. Exactamente. 11, 12. Bueno, y bajo el paraguas de Zero Design, de repente, pues, nace Uno, ¿correcto? Sí. Tuviste como seguramente pues tenías tiempo libre y estabas aburrido. Mejor que hacer. Dije, bueno, pues voy a complicar un poquito más la vida, vamos a crear una marca de bicicletas, además producidas, corrígeme si me equivoco, 100% en Barcelona, al menos inicialmente en aquella época, con unas geometrías también, pues siguiendo la tendencia que hemos dicho, pero aún todavía más rompedoras y más innovadoras, y con unos pesos increíbles y una estética brutal. Y un sistema de venta, pues también un sistema de no distribución, pero de venta online, pues también muy pues diferente a lo que es la tradición de la industria de la bicicleta, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge, cómo se cuece en tu cabeza dar vida a Uno, esa marca de bicis. A ver, realmente tampoco lo tenía muy pensado, pero en algún momento con Mondraker decidimos seguir caminos diferentes a nivel desarrollo. Ellos decidieron tomar un camino diferente y entonces, Mondraker era un proyecto que siempre he sido muy, muy, muy personal, ¿no? Me había sentido muy, muy parte de él y un poco el hecho de a lo mejor pues perder eso, buscabas algo también que fuera en ese sentido también muy personal, ¿no? Y es que un poco como arrancó Uno, pero nunca había un gran plan o tenía un plan de hacer una marca de bicis, lo típico que a veces lo sueñas, pero nunca te lo planteas. Y realmente pues arrancamos eso, haciendo todo aquí en Barcelona, pero sí que ahora una vez con la nueva generación de bicis que hemos sacado ahora, pues a la hora de crecer nos ponía muchas trabas. Tenemos bastante trabajo conseguir llegar a unos 80-100 bicis al año. Y llegó un momento en que eso nos limitaba bastante, ¿no? Que sí que por un lado pues nos ayudó mucho a generar un nombre, pero sí que luego te limitaba bastante el hecho de poder crecer. Y sí que es verdad que inicialmente pues sí que hicimos una parte de las ventas era online, pero sí que a partir de ya el segundo año el foco principal fue las tiendas por el tipo de producto que vendemos, ¿no? Que creemos que entienda pues el hecho de que la gente la pueda ver, te pueda explicar mucho mejor el producto, marca una gran diferencia. Y ahora básicamente el 95-100% de las ventas es sobre tienda, ¿no? Son, para quien no las conozca, son bicis realmente especiales ya desde el inicio. Y poco a poco ya fuisteis desarrollando la gama. Bueno, recuerdo que en el inicio teníais una bici hardtail, luego una bici full suspension de rally, enduro, downhill. Ahora mismo tenéis el modelo, el Horde de 100 milímetros, de suspensión, si no me equivoco, César. O sea, ahora tenemos el Horn, estamos trabajando en el nuevo. O sea, ahora digamos que estamos haciendo la transición de la bici que hacíamos aquí en Barcelona a fabricarla afuera. Es la doble de cross country, ¿cierto? Sí, será la doble de cross country, pero esta aún nos queda un tiempo. Entonces ahora en el mercado tenemos la bici eléctrica, que es la MIF, y tenemos la Dash y la Burn, que es la Dash es 29-29 con 140-150 de recorrido, y la Burn, que es la enduro cañera, con 170-160.
Y bueno, ahora a final de año queremos sacar una e-bike más ligerita y ya de cara al año que viene pues volver con la Horn, que realmente, aunque yo venga más del descenso, realmente las bicis de rally han sido de las potentes en el pasado, las que más ruido hemos hecho y que hemos vendido más. ¿En qué segmento, comenzando por el cross country y acabando en el descenso, crees que ha habido más evolución geométrica y técnica de las bicicletas? ¿O ha sido un poco igual por todos? No, a nivel de geometrías, básicamente a lo que digamos hemos evolucionado más. Yo creo que el descenso no ha cambiado mucho en los años, como realmente con la Mondraker Zoom que sacamos en 2010. Ya llevaba un ángulo de dirección de 63, de los 65 típicos. Entonces, si tú miras aquí a Mondraker, la geometría, la diferencia más grande ahora es que son un poco más largas, pero realmente a nivel de geometría el descenso ha evolucionado muy, muy, muy poco, excepto el cambio de tamaño de rueda, ¿no? Aquello era 26, se pasó al 27,5, al 29, se ha vuelto ahora al mullet. Entonces, bueno, realmente no ha habido un cambio tan grande como quizá ha habido en el cross country, ¿no? En el cross country realmente las geometrías pues han pasado de 72 de dirección. Exacto, sí. A que nuestra Horn hace pues 5 años que la presentábamos era con 67 de dirección, ¿no? Que había marcas que aún siguen haciendo eso casi para enduro, ¿no? Entonces yo creo que el que más ha evolucionado y aún le queda un empujoncito más es al rally. Pero el resto se han ido estabilizando bastante por el hecho de que ya se hizo una evolución muy grande en eso, si no era un segmento a lo mejor tan conservador como puede ser el rally, ¿no? Que cuesta más hacer cambios, ¿no? ¿Cuánto ha costado, ¿no? Meter las droppers, y aún así hay gente que no lo ve, cuando es más fácil ganar 20 segundos bajando con una dropper o un minuto que ganarlo subiendo, ¿no? Y por lo menos lo fácil que es ganarlo bajando. Bueno, en carretera hay gente que se resiste a los discos, o sea, al final sí. hay reticentes. Son segmentos quizá más conservadores que todo se hace más lento por el miedo Exacto. a dar un paso muy grande y que cueste vender esa bicicleta. Exacto. ¿No? César, ¿y tú crees que hay más margen de desarrollo actualmente todavía en suspensiones o en geometrías? Yo creo que en geometrías ahora es más afinar y un poco el estilo, las características que quieras darle a tu bicicleta, no tanto como hacer una revolución. Se ha probado, se ha ido, nos hemos pasado, por decir algo, se han hecho bicis pues muy largas, muy lanzadas y se ha vuelto un poco atrás. Entonces yo creo que ahí ha habido, es como en motos, ¿no? Ya se ha probado un poco todo y lleva muchos años muy estables, que es acabar de afinar el setup, ¿no? Pero no tanto el hecho de quizá un cambio muy radical. Entonces, a nivel de suspensiones, pues un poco lo mismo, ¿eh? Yo te diría, a nivel de suspensiones, igual que a nivel de frenos, de neumáticos, se ha hecho unas evoluciones muy grandes en los últimos años y ahora son cambios pequeños los que pueden ir sufriendo. Obviamente está apareciendo la electrónica, pero ¿hasta qué punto la electrónica marcará una diferencia? Pues no lo sé. O sea, al final, por decir algo, en la Fórmula 1 está prohibida la electrónica en las suspensiones y seguramente puedes mejorar algo, pero cuánto ya no es una cosa enorme, ¿no? Como podría ser pues en el pasado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que van a ser pequeños cambios en todo, incrementales, pero no va a ser una revolución, o no creo que haya una revolución como en ese sentido, ¿no? Habrá una revolución pues como ha pasado con las bicis eléctricas, ¿no? Que has pasado en 10 años lo mismo, ¿no? De una bici eléctrica de hace 8 años, 10 años, era para ir a pasear justo, ya no era ninguna maravilla ni para ir a pasear. Exacto. Y ahora con la bici eléctrica lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces yo creo que o aparece algo así, digamos, nuevo, o no creo que haya una gran evolución. Serán cosas pequeñas con pequeños incrementos de mejora, ¿no? Y bajo tu punto de vista de ingeniero y también de usuario, ¿el mullet a qué disciplinas las restringirías o las ceñirías? A ver, yo creo que es sobre todo a disciplinas donde sea necesario bastante recorrido en la rueda de atrás, ¿no? Te limita al hecho de el diámetro de la rueda, cuando se comprime, pues barre, ¿no? Como barre por un cierto espacio. Entonces, cuando más recorrido hay, la rueda de 29 limita mucho más, tienes que llevarte el asiento mucho más adelante. En tallas pequeñas o gente más baja, pues limita lo que puedes llegar a bajar el asiento, sobre todo ahora con droppers más largas. Entonces yo creo que el mullet con medios largos recorridos es una de las mejores opciones. Sobre todo tú al final, cuando vas bajando, ¿no? Que es cuando necesitas más el recorrido, no tanto para subir,
lo que quieres es que la bici pase fácil por encima de los baches. Entonces, tú una vez la rueda de delante, digamos que tú como que chocas contra el bache y con la rueda trasera estiras sobre el bache. Entonces, la sensación es muy diferente. Entonces, no te afecta tanto la rueda trasera. Te afecta un poco la velocidad que puedas perder versus una 29, pero por otro lado, pues pierdes agilidad, movimiento encima de la bicicleta con la rueda de 29 detrás. Entonces, así como la de 29, yo creo que no tiene sentido irse a otra cosa adelante ya, con lo bien establecido que está. Pero detrás la mullet en recorridos, digamos, tirando altos, que el hecho de subir y que ruede un poco mejor no tiene una importancia tan grande como lo puede tener en el rally. Yo creo que atrás la mullet está para quedarse. Obviamente, en tallas grandes, pues ya no hay ese problema del espacio y probablemente te da ese pequeño plus la rueda de 29 detrás. Pero hasta cierto punto también, porque al final, pues bueno, te compromete la diversión un poco con la bicicleta, ¿no? Si quieres una bicicleta para bajar, ir a hacer el payaso un poco al bike park, pues la de 27, quieras que no, se nota. Esa menor inercia, ¿no? Oye, y por lo que nos has comentado de que un día estabas aburrido, decidiste crear Cero, y conociendo que tienes un carácter de emprendedor y peleón, digamos, de repente lanzas la e-bike, el proyecto Myth, ¿de acuerdo? Que ya está en la gama de vuestras bicis. Una bici que, conociéndote, como digo, es una bici que no es una e-bike cualquiera. Ya se puede ver en cuanto al diseño, la estructura del cuadro, que ha tenido fantásticas críticas por la prensa. Cuéntanos un poco cómo nace la idea y qué concepto de e-bike te vino a la cabeza cuando decidiste crear Myth. A ver, yo he de decir que e-bikes debe hacer ya como 6 años que soy muy fan y no voy con otra cosa. O sea, yo la e-bike, de hecho, hace bastantes años probé la primera cuando las e-bikes eran lo que ahora sería una trekking o una sub de estas. Touring, ¿no? Esas Touring. Sí, que cuando eso era una e-bike, que no había otra cosa. Exacto. Y la probé y yo lo primero que hice es probarla con un pulsómetro y me quedé sorprendido de que las pulsaciones eran incluso superiores, ¿no? Porque al final las subidas son más cortas y subes como sprintando más. Te motivas más. Y eso me sorprendió, sí, y me sorprendió, obviamente son más cortas, pero me sorprendió que realmente, pues ese concepto inicial de que una bici eléctrica es para hacer el vago, lo perdí, ¿no? Y a partir de ahí, en el que empezamos a tener ya las primeras e-bikes que funcionaban bien, yo me pasé mucho al e-bike desde hace muchos años ya, y soy muy fan. Y realmente, bueno, pues cuando decidimos desarrollar la Myth, lo bueno que teníamos es no era ninguna restricción, ¿no? Entonces, al final, que yo creo que se está cada vez dando menos importancia al cambio de batería, pero nosotros pues dijimos, queríamos hacer una bicicleta lo más ligera posible. De hecho, es la bici más ligera con un sistema Bosch, con batería de 750. Y una de las primeras razones, pues una de las primeras cosas, pues era, vale, queremos una bici que sea compacta a nivel estético, los cables pues no pasan por el tubo de la inferior, o sea, el diagonal o el tubo de abajo, ¿no? Donde está la batería, sino que los pasamos por el tubo superior y los cruzamos por los laterales. Y de esa manera puedes hacer todo el tubo inferior mucho más pequeño. O sea, realmente la bici la comparas con otras de nivel de volumen, parece que lleva una batería más pequeña a la que lleva, ¿no? Pero fue intentar crear algo muy, muy compacto. Y de hecho estuvimos peleándonos bastante que motor. Pues estuvimos entre Shimano, Bosch, y al final tiramos Bosch porque por una parte pues tiene un mercado mucho más grande, sobre todo en la zona de Alemania y todo esto, que Bosch tiene el monopolio casi de lo que se vende. Y que realmente a nivel de rendimiento nos gustó un poco más Bosch. Quizá no parece, ¿no?, el motor que pegaría con una marca que quiere hacer algo un poco diferente, porque Shimano es un poquito más compacto. Tiene este punto más de mountain bike, marca de mountain bike de toda la vida, cuando Bosch pues a lo mejor relacionas más con una taladradora o una lavadora. Pero al final Bosch pues también tiene un segmento enorme en la automoción, ¿no? Entonces tiene mucha tecnología. Y realmente eso fue una de las cosas que no esperábamos acabar con Bosch, pero realmente hicimos el cambio al final y la verdad creo que ha sido una de las cosas más positivas, porque ha ayudado un poco a todo a hacer la bicicleta, o que nos funcione la bicicleta también que nos está funcionando, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. Y otro proyecto muy importante, la vinculación de Uno de alguna forma a la competición, a la Copa del Mundo. Tuvisteis una incursión, creo que fue en el 17 o el 18, con 18 creo que fue con el equipo Copa del Mundo, y ahora volvéis en el 23 con el equipo
con equipos, si no me equivoco, Primal 1 con Ángel Suárez como corredor estrella. Sí, la verdad es que no teníamos muy pensado volver a la competición por ahora, porque obviamente no tenemos la bici de descenso, la estamos fabricando y hemos tenido que hacer una bici especial para Ángel, pero la verdad es que se dio la oportunidad y al final pues es una marca española con un corredor español y bueno, pues como demasiado bonito como para decir que no a una oportunidad así que no surge cada día, ¿no? Y más un corredor con el potencial de Ángel. Muy bien. Y un poco el hecho de tener ahí un equipo, sois una empresa de desarrollo, de ingeniería, o sea que no os falta capacidad para desarrollar desde cero, nunca mejor dicho, cualquier proyecto, pero entiendo que tener un banco de pruebas como la competición también nos da un soporte añadido en cuanto al desarrollo de test, prototipos y creación de productos, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que tener a Ángel es una maravilla. Ya no solo el feedback que te da, lo exigente que es y bueno, a ver, la competición yo lo he vivido en primera persona. Al final es donde empujas más todo el material y a nivel de pues valorar resistencia de materiales, validar lo que tienes, mejorar. Realmente te ayuda muchísimo, con lo cual, especialmente con Ángel, el hecho de que pues no está aquí muy lejos porque pasa bastante tiempo en Andorra entrenando, entonces lo tenemos a 3 horas de Barcelona, pues la idea es poder realmente que sea una parte muy importante del desarrollo de los modelos nuevos, sobre todo a la hora de darnos feedback, ¿no? y afinar cosas, sobre todo la parte de afinar el producto, ¿no? Muy bien, perfecto. César, pues yo creo que podemos ya ir dando por concluida esa charla. Después de toda la cantidad de datos, de información y de historia que nos has explicado con tu larga trayectoria, primero como corredor y después como ingeniero de primerísimo nivel. Pero me gustaría hacerte dos preguntas muy concretas que nos ayuden un poquito a definir. Por un lado, ya sé que como buen ingeniero tampoco nos vas a desvelar hacia dónde van tus próximos proyectos, pero sí que, por un lado, me digas ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuera? Entiendo que si te lo imaginas es porque crees que se puede llegar a producir en el futuro. ¿Cómo puede ser para ti la mountain bike perfecta de aquí a 10 años? Conociendo todo lo que conoces, hacia dónde van las innovaciones, etcétera. Claro, es difícil decirte de aquí 10 años, Hombre, pero para ti no final... puede ser difícil, César. Para mí sí, para ti no. Es difícil porque dependes mucho también un poco en los grandes... Los big players, ¿no? Sí, los big players del mercado, ¿no? Al final dependes un poco lo que Trek, Specialized, Scott decidan hacer y empujar por ahí, porque tiene una influencia muy grande, pero no solo ellos, sino también SRAM, otras marcas que, pues bueno, te empujan de alguna manera, ¿no? Como ahora con el Direct Mount, el desviador trasero, a ir por ahí, porque si no te quedas atrás. Entonces, yo no creo que haya una gran revolución. Obviamente, yo creo que la gran diferencia es qué pasa con las bicis no eléctricas, ¿no? Son un poco la bici de toda la vida, ¿no? Yo no he sabido nunca cómo llamarlas, lo de muscular y tal eso nunca me ha convencido, pero digamos que la bici, ¿no? Para mí la bici o la bici eléctrica. Y un poco qué pasa con ellas, ¿no? Si la bici eléctrica al final tiene una parte muy buena y una parte, digamos, no tan buena, la no tan buena yo creo que es que ha llenado las montañas de gente, que es una cosa positiva, practicando deporte, pero por otro lado tenemos la desgracia, por lo menos en este país, que cuando algo se hace muy popular y molesta a alguien, restricciones. Entonces, van a restringir las bicis eléctricas en la montaña, te van a obligar a llevar matrícula. Yo creo que eso puede ser un gran cambio, para bien o para mal, de que las eléctricas pierdan fuerza o sigan ganando fuerza, de si hay más restricción para ir a ciertos sitios, para limitar la afluencia de gente en la montaña. Yo quiero y espero que no pase, pero yo lo he visto aquí, bueno, y también por esta zona de Barcelona cada vez se están limitando más, cada vez ponen más pegas y es un problema. Entonces, generalizarán y dirán bicicletas, pues ninguna, o empezarán a poner trabas a la bici eléctrica y pues tienes que llevar ahora un seguro, tienes que matricularlas o registrarlas como mínimo, no sé, eso yo creo que va a ir más por ahí. Yo no me imagino una gran revolución, obviamente va a haber cada vez más electrónica en las bicis, porque es un poco, ya se está viendo la tendencia, pero no me imagino habiendo una gran revolución. O sea, si tú miras 10 años hacia atrás, quitando la bici eléctrica, pues sí han aparecido o se han popularizado las droppers, pero hace 10 años ya existían. Entonces, 10 años
cada vez va a ser los cambios más pequeños cuando mires atrás. O sea, tú miras a 10 años atrás en una moto, en un coche, y quitando pues la electrificación, no hay un gran cambio realmente. Y tú puedes ver un coche de hace 10 años y depende de cómo lo haya diseñado la marca, pues a lo mejor te piensas que es de hace uno. Sí. Entonces yo creo que cada vez van a ser más pequeños, ¿eh? Siento no darte una respuesta Nada, pero más pero excitante. es una visión muy, muy clara, muy clara. Perfecto, muy bien. Oye, y nada, por último, ¿cuál es tu bici actual? Porque no me puedo creer que el César Rojo lleve una bici totalmente de serie, que ahora me dirás que sí, seguramente, pero ¿cuál es tu bici, el modelo con el que sales? Yo creo que igual es la eléctrica, pero dime con qué bici sales y un poquito cuál es tu configuración favorita para montar en bici. Llevo una Mix con sobras, básicamente, y ahora algún experimento para alguna mejora, pero realmente, o sea, la bicicleta es una combinación de sobras. O sea, realmente hay una llanta Crank Brothers delante, una EMBE con 2 radios rotos detrás, un cambio GX electrónico, suspes, ahora estoy probando unas RockShox, y sí, o sea, realmente no hay nada muy especial a nivel de componentes, y la bici, mientras funcione, a mí me vale, siendo realistas, ¿eh? Bueno, pero seguro que de ese caos salen buenas ideas mientras pedaleas, ¿eh? Sí, no, voy probando cosas, o sea, lo que realmente son cositas en el cuadro, de pequeñas mejoras que vamos haciendo y que queremos probar. Sobre todo ya estamos empezando a pensar en la siguiente generación de la bici, aunque aún quedan pues unos 3 años hasta sacar la nueva generación. Ya hemos empezado el desarrollo de la bici, o sea que la siguiente tiene que ser un paso muy importante para nosotros de establecer la marca, ¿no? Muy bien. ¿Qué plazo más o menos tenéis ahí un poco en la nube como para que podamos saber cosas ya de la nueva, la próxima MID? No, esto aún falta mucho, ¿eh? O sea, piensa que es una bici que va a ser para final de 2025-26, o sea, que aún queda muchísimo, y no va a ser una revolución, va a ser mejoras, pero que ya estamos trabajando en eso. O sea, al final realmente un proyecto tiene unos 3 años de desarrollo. Entonces, si lo quieres hacer bien, pues ya vamos pensando en eso un poco, ¿no? Ahora. Muy bien. Pero bueno, a la que tenemos ahora le queda mucha vida todavía. Muy bien. César, pues realmente tengo que decirte que ha sido un verdadero placer volver a charlar contigo y compartir esta charla con nuestros oyentes y nuestros seguidores. Como siempre, no cabe más sabiduría en estos 40 o 50 minutos que hemos tenido de charla. Ha sido un honor. Espero que también los oyentes lo hayan disfrutado igual que yo y igual que Bike. Así que nada, esperamos verte pues en el próximo evento, competición, en cualquier reunión por ahí en el mundo de la bici, y que tengas toda suerte del mundo en tus proyectos y que sigas disfrutando con tu bici eléctrica, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tenerme aquí. Venga, César. Un abrazo. Perfecto, como acabo de decir, no cabe más sabiduría, más palabras exactas y ciencia por parte de César Rojo, actualmente uno de los ingenieros y desarrolladores de bicicletas más prestigiosos en el mundo, a la cabeza de Uno y de Zero Design. Y hasta aquí ha llegado nuestro primer episodio, nuestro primer podcast de Bike. Esperamos que a partir de ahora nos podamos ver aquí puntualmente en este espacio virtual, donde podrás encontrar siempre el mejor contenido, entrevistas, aventura, competición y todo lo que nos gusta a los locos, a los amantes del mountain bike. Así que nada, hasta la próxima y esperamos veros en breve. Adiós. Has escuchado el podcast de Bike. Síguenos en nuestras plataformas y en nuestra página web mountainbike.es.